Esto que les quiero contar le pasó a mi esposo cuando teníamos apenas 2 años de recién casados. A él no le gusta hablar mucho de esto porque involucra a su mamá en paz descanse, su papá biológico y sus medios hermanos, los cuales conoció ya que era un adulto y con ellos tenía una conexión muy extraña, referente a temas de brujería y pactos con entidades demoníacas. Todo esto empezó con la mamá de mi esposo, que a principios de sus 20 trabajaba en una lavandería familiar y allí conoció un señor ya de unos 40 años, muy atractivo y muy entero para su edad, que seguido iba a llevar trajes. Él siempre fue muy amable y respetuoso con mi suegra. Se hizo común verlo de 2 a 3 veces a la semana, y ya con un poco más de confianza y amistad, el señor un día vio a mi suegra muy arreglada para irse de fiesta. Cuando le preguntó el señor que cuál era el motivo de verse más guapa que de costumbre, ella le dijo que por su cumpleaños. Es este 21 de junio, pero como cae en martes, se festejará por adelantado este sábado. Y al escuchar eso, cambió por completo el cómo actuaba con mi suegra el señor. Ahora el señor empezó a cortejarla y le llevaba regalos, diciendo que quería conocerla más a fondo. Y por la diferencia de edad, primero a mi suegra no le daba jalón, pero sí se coqueteaban, a tal grado que sí acabaron saliendo. El señor era de mucho dinero, pues siempre llegaba en carros del año, con diferentes choferes. Y para la cita, llevó a mi suegra a un lugar muy bonito a comer, después a bailar y al final acabaron echando la caricia y esa noche fue que concibieron a mi esposo. Cuando mi suegra se enteró que estaba embarazada, le avisó al señor y este no se enojó, al contrario, se puso muy feliz que hasta quiso hablar con sus padres para decirle lo que iba a pasar. Mi suegra pensaba que hasta se iban a casar y sería una boda de novela, pero ¿cuál va siendo la sorpresa? Que cuando llegó el señor a la casa a platicar con sus padres, dijo que él sería responsable del bebé, eso queda claro, pero no lo reconocerá como su hijo. Cuando sus padres escucharon eso se enojaron, pero ya fue que el señor les dijo que no se preocupen, que cada año, hasta que el niño cumpla 18 años, les dará, según tengo entendido, como 400,000 pesos de los de ahorita, para que el niño no le batalle en nada y ellos se alivianen como familia. Allí, frente a ellos, sacó una maleta con el dinero en efectivo y ya los calmó, diciendo que él es alguien muy metido en temas turbios y políticos y no quiere que se enteren que tiene un hijo para que después tomen represalias contra él. Y mi suegra me contaba que cuando ellos y sus padres vieron el dinero, ya no se enojaron tanto y ya con eso rehicieron su vida. Cada año, hasta los 18 años, recibían el dinero, el 21 de junio, que era el cumpleaños de mi suegra, y curiosamente también el cumpleaños de mi esposo. Con ese ingreso de dinero que les llegaba, compraron casas, pusieron negocios y les fue muy bien económicamente. Pasan los años y yo conozco a mi esposo y nos casamos. Y con el tiempo tardó mucho en contarme el pasado de su mamá y de su padre biológico. Como les decía, a los 2 años de casados ya vivíamos juntos y una tarde llegó un carro de lujo a la casa y de allí se bajó un señor de traje preguntando por mi esposo. Él estaba en la sala y lo atendió. Se presentó como el apoderado legal de don Lorenzo, padre biológico de mi esposo, y vino a darle 2 noticias. Una era que su padre había fallecido y la otra es que esperan su presencia en la residencia que está a las afueras de la ciudad para que esté presente en el evento y aparte hablar sobre unas encomiendas. Mi esposo actuó con normalidad, pues para él su padre biológico le era intrascendente, pues jamás lo conoció, así que la noticia era igual de importante como si le dijeran que haya fallecido un señor desconocido, como de esos que ves en las noticias y no te importa. Recibió las indicaciones, pero solo para correr al señor de la casa, porque conociéndolo no iba a ir, y me lo aseguró en ese momento, pero después ya fue que empezó a ponerse feo todo, porque esa misma noche fue que empezó a tener unas pesadillas muy extrañas. Todos los días soñaba que donde estuviera se apareció un señor bien vestido y estaba viéndolo a lo lejos y pareciera que ese señor tenía como un animal encima de la espalda. Primero me decía que era como un chango, de esos delgaditos, y lo abrazaba por todo el cuerpo, pero se puso peor porque conforme pasaban los días el señor lo veía más y más cerca y ya podía distinguirlo a él y el animal. Él me decía que el animal era un extraño ser que estaba arriba del señor en su espalda y nuca y era similar como una rata larga y delgada como los hurones, pero la cara la tenía de humano. Y no solo eso, el ser mordía al señor por todo el cuerpo y como ya estaba cerca podía notar que su piel ya estaba muy desgastada
por tantas lesiones cicatrizadas de las posibles mordeduras que ese horrible animal le hacía. Cuando en sus sueños podía verlo de cerca, mi esposo despertaba privado de la respiración por el miedo que sentía, y aunque le recetaron fuertes ansiolíticos o medicamentos para dormir, él seguía soñando esas cosas horribles. Mi esposo, para variar, no cree en los psicólogos, así que cuando ya estaba muy mal, le recomendaron ir con una bruja para que le hiciera una lectura de aura. En esa ocasión yo lo acompañé, y estuvo muy extraño, porque apenas llegamos a la casa de la señora y pusimos un pie dentro de su cuarto, nos corrió casi a golpes diciendo que mi esposo no solo tiene un difunto encima, tiene un demonio, y es demasiada mala energía cargada en una sola persona. Eso puede estallar en cualquier momento. Pues ya, sin saber qué hacer, le dije a mi esposo que para mí, que todo esto tiene que ver con su papá biológico, que por qué no va al velorio a buscar respuestas. Como se acercaba la fecha, mi esposo se animó, y aunque yo quise ir no me dejó, pues pensó que esto se podía poner peligroso. Pues se animó, y acabó yendo a la hora acordada, y al llegar al lugar, en una casa enorme tipo hacienda, y dentro no había tanta gente. Él dice que a lo mucho solo estaban los empleados de su papá biológico, el señor que fue a visitarlo, que se hacía pasar por abogado, y había otras 3 personas más, 2 hombres y una mujer, y como los vio los 3 con ojeras y un cansancio notorio, como lo que él sufría, les preguntó quiénes eran, y pues resultó que eran sus medios hermanos, todos de la misma edad, y habían nacido en la misma fecha. Al hablar con ellos, todos estaban en la misma condición, que el señor embarazó a sus madres y les dio mucho dinero antes de cumplir la mayoría de edad, y aunque suene difícil de creer, para que sean exactos los calendarios, ellos también, repito, nacieron el 21 de junio. La fecha, como sabrán, es el solsticio de verano, y para la gente que sabe de esos temas de astrología, es una fecha muy grande, de cambios y recargas energéticas, como ninguna otra fecha. También hablaron sobre el sueño recurrente, y era igual en todos, solo que la pequeña diferencia es que la chava soñaba al señor, y éste intentaba hablar con ella, pero no podían hablarse. Pues resulta que no había nada que enterrar. El cuerpo del señor había sido cremado y depositado en 5 urnas para los hijos, y contaban con una encomienda muy específica. Como eran 5 urnas y ellos eran 4 hermanos, preguntaron que dónde estaba el hijo que faltaba, y les dijo el apoderado legal que lo citó que él falleció hace 4 días. Por desgracia, él, a diferencia de los demás, él era alguien que le batalló mucho con las adicciones desde que era joven, y al parecer no pudo lidiar con lo tenebroso de los sueños que estaban teniendo últimamente, y él acabó torciéndose con la loquera hace 4 días. Pues ya les dijeron que las cenizas deberían ser tiradas en ciertas minas. Por ejemplo, a mi esposo le dijeron que él fuera una mina de cobre en Zacatecas, pero en general todas las minas eran del occidente del país, así que podías ir a hacer tu encomienda el mismo día. Aparte, les dejó dinero en efectivo para inconvenientes, pero nadie los quiso agarrar, porque todos los hijos pensaban que había gato encerrado. Mi esposo tomó la urna del medio hermano que había fallecido, y mira cómo se arrepiente de eso, pues cuando tiró su urna con cenizas, en su caso, en su mina, no le pasó nada fuera del otro mundo, pero siguió teniendo pesadillas, así que el siguiente fin de semana fue a tirar las cenizas del medio hermano a otra mina, y él dice que cuando lo hizo, quiso retirarse, pero ya no pudo. Sintió como si se hubieran pegado sus zapatos al suelo, y ya pensando que pasaría lo peor, eso fue lo que pasó. Dice que de esa mina salió ese horrible animal que veía en los sueños, que era la rata con cara de humano, y de la tierra donde arrojó las cenizas, este animal se arrimaba y con las manos juntaba la tierra y se comía la mezcla de tierra con ceniza. Mi esposo jura que todo eso es real, y por más que quería correr no podía, hasta pareciera que algo quería que viera toda la situación de principio a fin. Cuando al fin el horrible ser terminó de comer las cenizas, se metió rápido a la madriguera y mi esposo ya pudo moverse y caminó a su camioneta pensando que ya estaba loco con todo lo que acababa de ver. Una cosa es ver esos horribles demonios en sueños, que sabes que no te harán daño porque simplemente despiertas, pero verlos en el mundo real lo dejó muy tocado. Ya eran como las 3 de la mañana, cuando apenas se sintió con fuerzas para poder manejar, o al menos eso creía, porque de regreso a la casa le empezó a dar mucha pesadez de sueño, y ándale que cabeció dormido andando manejando. Él dice que en su microsueño soñó al señor extraño, que ahora sabemos era su padre, y simplemente le dijo gracias, y después le gritó ¡despierta! Y al hacerlo, ya estaba a nada de desbarrancarse en una curva,
y de puro milagro alcanzó a dar el frenón. Mejor esperó hasta que fuera de día, y al llegar a la casa, se los juro que ni me saludó o contó qué pasó. Simplemente llegó, y como si tuviera mucho sueño acumulado se acostó, y durmió súper rico, porque se aventó 2 días roncando, enteros, y cuando al fin despertó, me dijo que se siente que ya todo al fin ha terminado. Él siempre me dijo que prefería 1000 veces que su madre lo hubiera creado sin dinero, a obtenerlo de su padre biológico, pues cree que lo que vivió es para dejar loco a alguien, y para muestra su medio hermano que falleció por no soportarlo. Pues gracias a Dios aquí estamos, ya sin problemas, y cuando tuvimos a nuestro primer hijo, mi esposo estaba súper mortificado, porque mi hijo nació la segunda semana de julio, pero él estaba con miedo de que si se adelantaba el parto, podría ser el mismo día que él nació, y eso le daba mala espina, pero gracias a Dios todo salió normal. Mi esposo pudo haber preguntado qué fue sobre el pasado de su padre, pues conoce su hacienda y sus empleados, pero él dice que lo que sea en lo que estuviera metido su papá, para él es un caso cerrado y no le importa, porque sabe que obtendrá respuestas que seguramente no podrá entender. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.